¿Alguna vez has mirado las estrellas y te has preguntado qué secretos esconden? Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer a un hombre que no solo se hizo esa pregunta, sino que construyó una ventana hacia el universo y cambió para siempre nuestra forma de entenderlo. Hablamos de Galileo Galilei, el astrónomo que se atrevió a desafiar al mundo entero. Nuestra historia comienza el 15 de febrero de 1564, en la vibrante ciudad de Pisa, Italia. En el seno de la familia Galilei, nacía un niño destinado a la grandeza. Su padre, Vincenzo, no era un hombre común, era un talentoso músico y un agudo matemático. Este ambiente, lleno de notas musicales y ecuaciones, despertó en el joven Galileo una curiosidad insaciable. Aunque su padre lo envió a la Universidad de Pisa para estudiar medicina, una carrera respetable y lucrativa, el corazón de Galileo latía al ritmo de los números y los misterios de la naturaleza. Pronto, abandonó la medicina para sumergirse por completo en el fascinante mundo de las matemáticas y la física. Desde muy joven, Galileo no se conformaba con las explicaciones de los antiguos filósofos. Él necesitaba ver para creer, necesitaba experimentar. Uno de sus primeros y más famosos experimentos fue sobre la caída de los cuerpos. Contrario a la creencia popular de la época que sostenía que los objetos más pesados caían más rápido, Galileo demostró supuestamente desde la inclinada torre de Pisa que todos los objetos sin importar su masa caen a la misma velocidad. Este fue solo el comienzo de su método: observar, experimentar y demostrar. Pero su ingenio no se detuvo ahí. Impulsado por su curiosidad, inventó el termoscopio, un dispositivo que permitía medir las variaciones de temperatura. Aunque simple, fue el precursor directo del termómetro que todos usamos hoy en día. Galileo estaba sentando, sin saberlo, las bases de la ciencia moderna. El verdadero punto de inflexión en su vida y en la historia de la ciencia llegó en 1609, al enterarse de la invención de un curioso aparato holandés que hacía que los objetos lejanos parecieran cercanos. Galileo no se limitó a comprar uno. No, él construyó el suyo propio, mejorándolo hasta aumentar su potencia de manera espectacular. Había nacido el telescopio de Galileo, una herramienta que no solo ampliaría nuestra visión, sino también nuestra comprensión del cosmos. Con su nuevo y poderoso telescopio en mano, Galileo dirigió su mirada hacia los cielos nocturnos, y lo que vio lo dejó sin aliento. Apuntó a la luna y, en lugar de una esfera perfecta y lisa como se creía, descubrió una superficie llena de montañas y cráteres, similar a la de la Tierra. Fue un golpe directo a la idea de la perfección celestial. Luego dirigió su telescopio hacia Júpiter. Noche tras noche, observó 4 pequeños puntos de luz que parecían danzar alrededor del planeta gigante. Eran lunas, satélites que no giraban alrededor de la Tierra, sino de otro planeta. Las llamó estrellas mediceas, en honor a sus mecenas, pero hoy las conocemos como los satélites galileanos: Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Este descubrimiento era una prueba contundente de que no todo en el universo giraba en torno a nuestro planeta. Sus observaciones no pararon. Descubrió que Venus, al igual que la Luna, presentaba fases, lo que solo podía explicarse si Venus giraba alrededor del Sol y no de la Tierra. Observó las enigmáticas manchas solares, demostrando que el Sol tampoco era una esfera perfecta e inmutable. Cada nuevo descubrimiento era una pieza más en un rompecabezas que apuntaba a una conclusión revolucionaria. Galileo se convenció de que el viejo modelo geocéntrico, con la Tierra en el centro del universo, estaba equivocado. Abrazó con fervor la teoría heliocéntrica propuesta décadas antes por Nicolás Copérnico. La Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Ansioso por compartir sus asombrosos hallazgos con el mundo, en 1610 publicó un pequeño pero explosivo libro titulado Sidereus Nuncius, o El mensajero de las estrellas. El libro fue un éxito inmediato en toda Europa. La gente estaba fascinada y conmocionada. Las viejas certezas se tambaleaban, y el nombre de Galileo estaba en boca de todos. Pero no todos celebraron sus descubrimientos. La Iglesia Católica, una de las instituciones más poderosas de la época, veía estas nuevas ideas con profunda desconfianza. La interpretación literal de las Sagradas Escrituras parecía indicar que la Tierra era el centro inmóvil de la creación de Dios. Afirmar lo contrario era desafiar no solo la ciencia aristotélica, sino la propia doctrina religiosa. El conflicto era inevitable. Galileo, convencido de la veracidad de sus observaciones, defendió apasionadamente el modelo copernicano. Argumentaba que la ciencia y la religión no tenían por qué estar en conflicto, que la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. En 1616, la Iglesia declaró formalmente que la teoría heliocéntrica era herética, y a Galileo se le prohibió enseñarla o defenderla.
Durante años, Galileo guardó un silencio prudente, pero su mente inquieta no podía descansar. Con la elección de un nuevo papa, Maffeo Barberini, que era amigo y admirador suyo, Galileo creyó ver una oportunidad. En 1632 publicó su obra maestra, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. En esta obra, escrita en forma de conversación entre tres personajes, Galileo presentaba de manera brillante los argumentos a favor del sistema copernicano frente al tradicional ptolemaico. Aunque formalmente se presentaba como un debate neutral, era evidente que el personaje que defendía las ideas de Copérnico era el más inteligente y persuasivo, mientras que el defensor del geocentrismo, llamado Simplicio, quedaba a menudo en ridículo. La reacción de la Iglesia fue rápida y furiosa. Se sintieron engañados y desafiados. Al año siguiente, en 1633, un Galileo ya anciano y enfermo fue convocado a Roma para enfrentarse a la temida Inquisición. El juicio fue una formalidad. Bajo la amenaza de tortura, fue declarado vehementemente sospechoso de herejía. Para salvar su vida, Galileo fue forzado a arrodillarse y a retractarse públicamente de sus ideas. Tuvo que abjurar de la afirmación de que la Tierra se movía alrededor del Sol. La leyenda cuenta que, tras la abjuración, mientras se levantaba, murmuró por lo bajo: «Eppur si muove». Y sin embargo, se mueve. Probablemente nunca lo dijo, pero la frase captura perfectamente su espíritu indomable. Su condena no fue la hoguera, sino el arresto domiciliario de por vida. Pasó sus últimos años confinado en su villa cerca de Florencia. El hombre que había abierto las ventanas del universo ya no podía salir de su propia casa. Con el tiempo, la misma vista que le había revelado los secretos del cosmos le fue arrebatada. Galileo se quedó ciego. Pero incluso en la oscuridad y el confinamiento, su mente brillante no dejó de trabajar. Continuó sus investigaciones sobre el movimiento, la aceleración y la caída de los cuerpos, sentando las bases de la física moderna, la dinámica y la cinemática. Su trabajo sería la piedra angular sobre la que Isaac Newton construiría su propia revolución científica unas décadas más tarde. Galileo Galilei murió el 8 de enero de 1642, todavía bajo arresto. Pero sus ideas, como la tierra que defendía, no se detuvieron. Su legado es inmenso. No solo fue un astrónomo genial, sino un pionero del método científico. Nos enseñó la importancia de la observación, la experimentación y el coraje para cuestionar las verdades establecidas. La historia de Galileo es una poderosa lección sobre la tensión entre la ciencia y el dogma, sobre la libertad de pensamiento y el precio de la verdad. Aunque la Iglesia lo condenó, la historia lo absolvió. En 1992, casi 360 años después de su juicio, el Papa Juan Pablo II reconoció formalmente los errores cometidos por la Iglesia en el caso Galileo. Hoy, cuando usamos un GPS que depende de satélites que orbitan la Tierra, o cuando miramos las imágenes de galaxias lejanas captadas por telescopios espaciales, estamos cosechando los frutos del trabajo de Galileo. Él nos demostró que el universo es un libro escrito en el lenguaje de las matemáticas, y nos dio las primeras herramientas para empezar a leerlo. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda a Galileo Galilei, el hombre que con un simple tubo y dos lentes nos acercó a las estrellas y nos enseñó a no tener miedo de preguntar, de observar y de seguir la evidencia sin importar a dónde nos lleve. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una de las mentes más brillantes de la historia. Si te ha gustado el video, no olvides compartir, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.